Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana. En vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es. Y ver nuevamente a Alison y a tu hija, qué bueno, qué bueno. Y le doy gracias a la iglesia, hermano, le manda por prestarnos a Eduardo este domingo, que sé que lo van a extrañar, porque te van a extrañar, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que por prestarnos a Eduardo este día domingo. Vamos a orar por los niños. Florcita, ¿quieres orar por los niños? Y ya entramos en la prédica. Gracias, papito, por estos niños bellos que tú nos has entregado, Señor, para modelarlos a tu imagen y semejanza en medio de todo lo que se les enseña, en todo lo que ellos hacen, Padre. Ahora te pido tu bendición sobre ellos y sobre los maestros para que puedan tener también su tiempo muy especial allí, Señor, adecuado para una mente infantil. Gracias por ellos, Señor, los bendecimos y bueno, que sigan en tus caminos, como tú dices en tu palabra, que si enseñas al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Muchas gracias. Buenos días. Faltan un minuto para que sean buenas tardes. Bueno, es un placer estar con ustedes realmente. Quería que abramos las Biblias en San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8. A partir del versículo 11. Es la parábola del sembrador, pero voy a leer la interpretación que hace el Señor de la parábola. Si el Señor interpreta la parábola por nosotros, no hay mucho que inventar, ¿verdad? Simplemente ver lo que Él dice de esto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Acompáñenme en la lectura, versículo 11. Dice así: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, interesante combinación, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren pues cómo oyen, porque a todo el que tiene se le dará,
y a todo el que no tiene aún lo que cree tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Señor, abrimos tu palabra con reverencia y pedimos que toques y hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Hemos leído 3 pasajes y los 3 pasajes están íntimamente relacionados. Hay un tema que corre a través de estos 3 pasajes y es el tema de la palabra. La palabra. 3 pasajes que nos hablan de la palabra. Yo creo que una de las características fundamentales de nosotros los seres humanos es la comunicación. Creo también que esto es un atributo que muestra nuestra semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. La comunicación es parte de eso. ¿Estamos de acuerdo? Uno puede hablar con un perro, uno puede hablar con una flor, una planta. Dicen los que saben que si tú le hablas bien a las maticas, ellas crecen mejor, ¿es verdad? ¿No? Bueno, mira, yo no sé, pero si la mata te responde, tienes problemas. Y si el perro te da un consejo, ahí tienes un problema. Entonces, indudablemente esto es, el hablar con sentido es parte de la imagen de Dios en nosotros. Dios nos creó así. Mira, qué tan importante es la palabra de Dios. Qué tan importante es la palabra para Dios, que la segunda persona de la Trinidad se le conoce como la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? O sea, es la esencia, el ser de Dios, el comunicarse. Y bueno, en parte debemos a ese interés este libro que ha puesto en nuestras manos, donde su palabra está a nuestro alcance. Yo quisiera en esta mañana que reflexionemos sobre la palabra, que pensemos qué hacer con la palabra. ¿Por qué esta reflexión? Porque la verdad es que nosotros constantemente reflexionamos en la palabra, ¿verdad? Lees la Biblia una vez al día, escuchas en la radio un sermón, más tarde otro, y entre cosas y cosas fuiste expuesto a la palabra unas 3 veces al día. Entonces, ¿qué hacer con eso? Muchas gracias. ¿Qué hacer con eso? Muchas gracias. ¿Qué hacer con la palabra? A veces nos sometemos a la palabra, escuchamos la palabra y indudablemente en estos pasajes nos muestra qué hacer con esto que Dios nos ha dado. Y yo quisiera que veamos 3 cosas. 3 cosas que debemos hacer con la palabra. La primera, a partir del versículo 11 al 15, donde tenemos la parábola del sembrador. La primera cosa que debemos hacer con la palabra es la palabra hay que sembrarla. Sembrarla. Fíjate en la parábola del sembrador, qué cosa o cuáles son las interpretaciones que el Señor da de los elementos de la parábola. ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Quién es el sembrador? Dios. ¿Qué es el terreno?
¿Mm? Son nuestros corazones. ¿Mm? No somos nosotros. Concretamente es nuestro corazón. Y hay diferentes tipos de corazón. Entonces, fíjate, cada corazón equivale a un tipo de terreno. Y yo me atrevería a decir que tú y yo estamos o hemos pasado por algún tipo de terreno. Tú hoy, por ser cristiano, no quiere decir que seas buen terreno. Tú siendo cristiano, hoy puedes ser tierra de camino, o pedregal, o espinos. ¿Estamos de acuerdo? No vayamos a limitar la parábola a algo que el Señor no nos ha dicho. Entonces, uno lo pensaba, ¿no? Decía, bueno, yo soy buena tierra porque soy cristiano. Ojalá fuera así. Entonces, fíjate, nos dice la parábola, ¿no? Cómo el Señor nos muestra que Dios está arrojando la semilla. La primera semilla es arrojada en tierra de camino. La tierra de camino es una tierra dura. ¿Por qué? Siempre pisoteada y constantemente la gente, digamos, no soy un agricultor, pero el sentido común me dice, oye, no camines siempre camina por el mismo lugar, ¿verdad? Para que no eches a perder toda la plantación. Entonces, esa tierra que tú pisas constantemente está endurecida. Interesante. ¿Quién gastaría semilla en tierra de camino? ¿Ah? ¿Nadie? Dios sí. La primera arrojada fue ¿a dónde? ¿Se le cayó? No, Él la lanza. ¿Sabes por qué? Porque los tipos de terreno que hay no te definen a ti. No es que tú eres así, siempre vas a ser así y nunca vas a cambiar. Si eres un terreno hoy que no debería ser, Dios te está retando el día de hoy. ¿Captas la idea? Dios me dice, sal de ahí. No es que me está diciendo, tú eres así, nunca vas a cambiar. No, no me define. He caído en ese tipo de tierra producto de una serie de factores. Hoy Dios nos anima. Por eso fíjate, tú puedes ser tierra de camino y Dios insiste en arrojar su palabra. Tú y yo no lo haríamos, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque espera que esa palabra cale, produzca algo en la vida, aún de esa persona que no para, que no tiene tiempo para Dios, que no le da la oportunidad a Dios que Dios le hable. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces tú y yo somos tierra de camino? A veces uno dice, yo soy cristiano, tengo que leer la Biblia. Voy a aprovechar estos 5 minutos que tengo antes de salir para leer la palabra. ¿Qué te va a decir Dios en 5 minutos? ¿Sabes qué? Probablemente por su gracia y misericordia esa semillita que cayó en tierra de camino haga algo, pero por lo general no va a pasar nada. Y es interesante esto porque dice entonces que esa semilla que cayó en tierra de camino quedó ahí. Dice que quedó, no penetró, quedó. ¿Y qué pasó con esa semilla? Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla y se la llevaron. ¿Quiénes son las aves del cielo? Es el diablo. Es el diablo, es el diablo. Ahí mismo lo dice el Señor. Y esto es interesante, fíjate, podríamos ponerlo en esta forma. Así como Dios está en el negocio de sembrar la semilla, de sembrar su palabra, el diablo está en el negocio de llevársela. ¿No te ha pasado alguna vez que tú vienes a la iglesia, escuchas un sermón, escuchas la palabra y dices, wow, qué linda palabra, está
Excelente. Llegas a tu casa y te preguntan, ¿y de qué habló el pastor hoy? Mencionó, ¿te ha pasado eso? Pasa, ¿verdad? No, mira, el diablo no pierde el tiempo. Si la semilla no penetra, ¡pum! Si algo toca tu vida, no la dejes ahí afuera mucho tiempo. No va a durar. Ojo con eso. El Señor nos advierte de estas características. Otra semilla cayó en pedregal. Dice que esta, en cambio, penetra, brota, pero no tiene raíz. No tiene raíz. Es superficial. En el momento de la prueba no aguanta. Cuando viene la prueba, se acabó todo. El calor abrasador de la prueba dice que no la aguanta y es quemada, ¿no?, por ese calor. Y el otro es el terreno de espinas, donde penetra profundamente, pero las espinas la ahogan, no madura. El Señor explica 3 tipos de espinas que hay que ahogan la palabra. 3 tipos de espinas. ¿Cuáles son las espinas? El afán por las riquezas, los afanes de la vida, las riquezas y los placeres. 3 cosas que ahogan la palabra. 3 espinas. 3 espinas. Y de paso, cuando habla de placeres, realmente hasta se podría mejor traducir concupiscencia. Es decir, las tendencias pecaminosas. El pecado, en otras palabras. ¿Cómo ahoga esa espina la palabra? El afán, las riquezas. ¿Algún afanado? A veces, ¿no es cierto? Si las cosas no están como para estar afanado, diría uno. Bueno, esas cosas ahogan la palabra. Entonces, y la buena tierra es esa tierra preparada, esa tierra que se le han quitado las piedras, esa tierra que se le ha quitado las malas hierbas que produce las espinas, esa tierra suave, esponjosa, donde al entrar o caer la semilla penetra y muy fácilmente echa raíz y da fruto con perseverancia. Un corazón bueno y recto. Es una de las características fundamentales de este terreno. Entonces, el primer aspecto de la palabra es sembrarla. No la dejes arriba mucho tiempo. Prepara, cuida tu terreno, saca las espinas. Eso es lo que hace un agricultor constantemente. Constantemente, ¿qué tiene que hacer el agricultor? Quitar la mala hierba, quitar la mala hierba. ¿Por qué quita la mala hierba? Porque la mala hierba tiene una tremenda característica. Se alimenta más rápido que la planta que uno... Eso lo sabemos todos. Y ahí está, hay que cuidar, hay que preparar el terreno, sacar las piedras. Y ahí empieza entonces. Entra la palabra, penetra y produce. La palabra de Dios es dinámica. No solamente alimenta nuestro intelecto, ella va cambiando nuestra forma de pensar y nos va haciendo tener y practicar los recursos de Dios para vivir en la forma como Dios quiere. Esa es fundamental. Segundo cosa que hay que hacer con la palabra. El segundo pasaje es otra parábola que el Señor, es una declaración que el Señor hace diciendo: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bueno, ¿quién en su sano juicio prendería una luz y la pondría debajo de la cama? Nadie, ¿verdad? Menos en aquella época donde la luz era candela. ¿Me entiendes? O sea,
Se te iba a quemar la cama, se te iba a quemar la casa. Nadie pone una luz debajo de la cama, menos Dios. Dios no hace eso. Dios más bien quiere que esa luz sea puesta en lo alto para que alumbre a todos. Y interesante, ¿cuál es la luz? ¿Cuál es la lámpara? La palabra. La lámpara es la palabra. Y con su palabra Dios quiere alumbrar. Y fíjate lo que dice a continuación. Esto es bastante sorprendente. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dios ha revelado su palabra. Dios nos ha dado su palabra. Ya no hay secretos. Pablo decía, el misterio escondido ha sido revelado, por ejemplo. Ya no hay un misterio escondido. Dios ha revelado todo. Todo lo tenemos acá. Hay que asumir, esa es la segunda cosa que hay que hacer con la palabra, asumir la responsabilidad que Dios la ha puesto a tu alcance. ¿La ha puesto a tu alcance? Seguro que en tu casa hay unas 5 o 6 Biblias por lo menos, ¿o no? ¿Verdad? Por Biblia no nos quedamos, por Biblia no nos quedamos. Las tenemos, es más, si no las tienes en tu teléfono. Todas las versiones que quieras. O sea, antes era un privilegio tener una Biblia, hoy la tiene todo el mundo. Es un privilegio, sí, pero es bastante más accesible que lo que era antes. Asume. Y es interesante, Dios ha revelado, la ha dado a conocer, ha alumbrado. Lo que era oculto lo ha manifestado. Está abierto al conocimiento tuyo, al conocimiento mío. Qué tremenda responsabilidad y qué tremenda bendición. Impresionante. Y por eso el Señor añade esta declaración que dice a continuación. Dice, miren cómo oyen. Fíjate, ahí está el versículo. Dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren pues cómo oyen. Miren pues cómo oyen, porque todo el que tiene se le hará, y el que no tiene, aunque aún lo que piensa tener, se le quitará. Esto es una tremenda relación con la palabra de Dios. Ojo con lo que oímos. Ojo con lo que es palabra y no es palabra. Hay una tremenda responsabilidad. Esto es una responsabilidad personal. Ni siquiera es de la iglesia en particular, en manos del pastor. Pero aún en tu vida personal hay una tremenda responsabilidad. Ojo con lo que oyes. Ojo con lo que oyes. Muchas personas en el nombre de Dios citan la palabra erróneamente. Erróneamente. Y es responsabilidad de quién, cómo oír. De cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. El otro día estaba viendo un video, bueno, no entremos en detalles, pero unas cosas impresionantes. Pastores con unas cuestiones que uno dice, ¿de dónde salió esto? Y a mí no me llama la atención que haya un pastor medio loco que haga cosas raras, no me llama la atención. Eso puede haber. Lo que me llama la atención es la multitud que lo sigue. La multitud que lo sigue es impresionante. Mira cómo oyes. Ojo, presta atención. Dice el Señor, cuidado cómo oyes. Palabra del Señor. Y es como bien solemne el llamado, ¿verdad? El Señor Jesús, ojo cómo oyes. Palabra del Señor. Su palabra ha sido dada, pero hay que asumir la responsabilidad, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces,
En tercer lugar, ¿qué hacer con la palabra? Entonces, en primer lugar, sembrarla, que no se quede ahí arriba, que no se quede mucho tiempo ahí arriba. En segundo lugar, asume, esta ha sido dada a ti, tienes una tremenda responsabilidad con la palabra. Y en tercer lugar, fructifica. La palabra está entregada para que lleve fruto y el fruto permanezca. Fíjate, este versículo es muy extraño, este pasaje es extraño. Dice que el Señor estaba hablando, vinieron a él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él. Entonces lo llaman, se le acerca uno de los apóstoles, me imagino, y le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. La familia del Señor, una familia, la sagrada familia, era poco sagrada realmente, no eran muy creyentes. En San Marcos capítulo 4 nos dicen que cuando lo van a buscar en aquella oportunidad era porque pensaban que estaba loco. Impresionante, ¿verdad? Porque dijeron: está fuera de sí. ¿Quién está fuera de sí? El Señor. Esa era la familia, ¿no? Interesante. Y curioso que después, con esa actitud, después de la resurrección, otro punto a favor de la resurrección del Señor, que después de la resurrección del Señor se convirtiera Santiago, tremendo líder de la iglesia, y Judas, ¿no? Entonces, tu madre y tus hermanos te buscan. No vamos a entrar en el tema de la madre, etcétera, pero Jesús responde en una manera muy interesante que me hizo pensar. Dice él: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es? Ok, mi madre y mis hermanos me buscan. Ok, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Bueno, dice acá entonces, mi madre y mis hermanos son, ojo con esto, importantísimo, son, fíjate cómo dice acá, son los que oyen mi palabra y la hacen. Interesante, esto me hace reflexionar a mí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo: ¿sabes quién es mi familia? ¿Sabes quién es mi familia? Mi familia son aquellos que oyen mi palabra y la hacen. Una pregunta que podríamos hacernos ahorita es: ¿y qué del que la oye y no la hace? Una buena pregunta. No es familia, la implicación es clarísima. Y es interesante porque tiene que ver con algo que para nosotros es tan real, el hecho de que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos hijos de Dios, pero ¿quién es hijo de Dios? ¿Quién es familia de Dios? El que oye mi palabra y la hace. Palabra del Señor. Y esto corre por todo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de la parábola de los cimientos? ¿Se acuerdan? Yo voy a comparar a dos personas. Uno edificó sobre la arena, escuchó la palabra, pero no la hizo. Pero aquel que edificó sobre la piedra, le compararé el hombre prudente que escuchó la palabra y la hizo. Ahí está toda la diferencia. Por algo Santiago más adelante, el hermano del Señor, dice: no os hagáis maestros, no sean tan solo oidores. No sean tan solo oidores, sino oidores y hacedores de la palabra. Y esto va por todo el Nuevo Testamento. Este concepto para mí es muy revelador
la forma como la pone el Señor. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu. Es dinámica, nos confronta y junto a su Espíritu Santo produce los cambios deseados en la vida. Porque aquí van ocurriendo cambios acá. Y con la presencia del Espíritu Santo acá, esa es la dupla ganadora del cambio en el cristiano. Sin uno y sin el otro no hay cambio. Importante. Entonces, la palabra, en primer lugar, se siembra. Hay que hacer que penetre y germine. En segundo lugar, hay que asumir. Mira, cuidado, cómo oyes la palabra. Se nos ha dado la tremenda responsabilidad de tener la Biblia a nuestro alcance. Y en tercer lugar, se fructifica. La palabra tiene que llevarse a la práctica. Tiene que llevarse a la práctica. El que oye mi palabra y la hace. Dios quiera que así sea. Hay mucho oír y muchas veces poco hacer. Y quizás una pregunta que podríamos hacernos hoy es, hemos participado en la Santa Cena y la Santa Cena siempre nos llama a la reflexión. Es, ¿cuál es mi actitud hacia la palabra? ¿Penetra? ¿La hago? Es una buena pregunta. Porque si no, va a ser como gotas constantes a la cual nos exponemos y no produce en nuestra vida el cambio deseado. Dios quiera que eso no ocurra. Que este día sea un día de reflexión. Y que cuando lleguemos a nuestra casa y alguien pregunte, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué vas a decir? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Amado Señor, te damos gracias por esta palabra eterna, palabra de Dios, palabra divina, tu palabra. Gracias, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que la apliques a nuestro corazón, que nuestro corazón se abra como un terreno suave, preparado, cuidado para esta. Gracias, Señor. Te pido que la bendigas en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor. Gracias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Eduardo. Se nos pasó algo.